Hoy empieza día cero. Un día es toda una vida. El camino de un don nadie imparable, hacia ninguna parte o hacia todas las partes. ¿Y qué más da? Un lugar o una historia imperfectamente perfecta para gente imperfectamente perfecta. En estos vídeos, en este camino, voy a contar lo que vivo desde que empiezo una nueva historia, un nuevo camino. O sigo andando y llego a un nuevo lugar y sigo andando ese camino. Y es empezar desde cero cada día. Ahora en Estados Unidos. Siempre esperamos a contar una gran historia cuando ya ha pasado. Cuando hemos comprado un equipo de fútbol, cuando hemos construido una startup que vendemos por millones de dólares o de euros, cuando hemos hecho algo épico por lo que se ha recordado. Pero, ¿y qué hay de construir la historia y contar el paso a paso desde que empiezas? Desde que las cosas son jodidas, desde que tienes X días para poder estar en el país antes de sacar una visa, desde que crees que te van a alquilar un piso por un precio y te lo alquilan por otro, desde que las oportunidades profesionales que tienes desaparecen. Desde que escuchas un ruido raro en tu baño y quieres saber qué es. Listo. Voy a contar, como digo aquí, lo que sucede cuando te buscas la vida cada día. ¿A dónde eres capaz de llegar cuando trabajas? Y leo lo que he escrito en intentar diferente y prototipar cada día. Cuando lo haces desde la más humilde, personal y pura sabiduría práctica, la de uno mismo. Cuando lo haces desde la autoconsciencia, desde la autodisciplina, desde la iniciativa y desde el rendimiento holístico. Y cuando además te haces valer de todo lo que encuentras en el camino y todo lo que vas descubriendo. Experimentos, hacks, ultraproductividad, superhábitos, habilidades núcleo, excelencia, zen, estoicismo y todo lo que aparezca en el camino y sirva para continuar hacia adelante. Este es un proyecto de storytelling, mi propio storytelling, donde voy a contar lo que vivo en esta nueva etapa de hacerme un hueco en Estados Unidos, de vivir y de trabajar y de empezar una nueva vida en Estados Unidos. Es una forma de abrirme, es una forma de para mí contar el día a día y el día a día de empezar de nuevo en un nuevo país. El día a día de empezar desde cero, cada día, allá donde estés. Y eso es lo que trato de hacer. Y eso es lo que quiero hacer. Y eso es lo que voy a hacer. Contarte desde cero, cada día, cómo empiezo desde cero cada día. ¿Será diario? No. Pero te contaré todo lo que viva, que usualmente no contamos hasta el final de la historia, cuando la historia es bonita. Lo voy a hacer desde la más pura humildad, desde la más pura vulnerabilidad y fragilidad, como he dicho antes. Quiero contar la historia desde el día 1, siendo cada día 0, y ver en qué se convierte esta historia. Narrar el viaje, contar y no esperar a que llegue el final para entonces contarlo, si entonces el final es bonito. Porque ¿cuántos finales malos no has escuchado y no han llegado a ti? ¿Y cuántos bonitos han llegado? No sé si podría categorizar bonito o malo. Simplemente es contar el viaje y ver hasta dónde nos lleva. Y disfrutar de ello. Absorberlo, integrarlo,
exprimirlo, maximizarlo, optimizarlo y extraer todo el jugo que tiene un día, que tienen esas 24 horas, esos 1440 minutos, esos 86.400 segundos. Es lo que quiero hacer en día cero. Es lo que voy a hacer en día cero. Quiero contar desde la vulnerabilidad, desde la curiosidad, como decía, desde la fragilidad, desde la honestidad y desde el más absoluto respeto. Quiero diseccionar el viaje del antihéroe. Estaba Joseph Campbell con el viaje del héroe, pero voy a contarte y diseccionar el viaje del antihéroe. El qué pasa desde el día cero y qué pasa cuando cada día es día cero. Y voy a deconstruir las situaciones cotidianas que se convierten en ventajas o desventajas. Encontrar la utilidad de vivir cada día. Destapar el valor de respirar y ensalzar la imperfección humana. Eso es lo que voy a contar en esta etapa que empieza en Estados Unidos. Bueno, en realidad empezó cuando el día de mi cumpleaños, el 7 de octubre, bueno, en realidad el 5 cuando lo celebraba, mi amigo Guille me invitó a Tulum a ir allí y a empezar a desarrollar el proyecto que va a tener lugar en Miami entre 2021 y 2022. Un proyecto fascinante, increíble. Y sabes que nunca suelo utilizar casi nunca o apenas suelo utilizar este tipo de adjetivos extremos. Cuando fui allá a Tulum, todo se sucedió realmente rápido y acabé viviendo ya un mes en Miami. Volví a Tulum y ahora he vuelto para estar hasta que me dejen. Porque aquí tenemos la primera situación del día cero. Cada día empiezas. Y ahora, cuando llegaba a la frontera de los Estados Unidos, en aduanas me dijeron, solo tienes hasta el 9 de febrero. Así que al 9 de febrero tendré que salir o tendré que ver cómo me apaño, cómo lo hago para poder quedarme más tiempo. Ahora estoy en una casa que no es en la que voy a estar residiendo, porque en la que residía, que debería entrar hoy viernes, no había posibilidad de hacerlo y me avisaron ayer. Entonces, gracias a mi amigo Miguel García, que es de Alcoy como yo, he podido disfrutar y tener esta casa aquí en Miami, en South Beach, durante 3 días, lo cual al final mañana haré un tour o cuando vuelva a grabar. Bueno, lo que al final se parece una desventaja, pues se puede convertir en una ventaja, ¿no? Depende de cómo lo mires. Y bueno, pues ahora tenemos un nuevo desafío o algo que trabajar todos los días, y es ver si es posible que el 5 o 9 de febrero tengo un vuelo para el 1 de febrero a Bogotá para salir, por si acaso, o a Costa Rica. Puedo quedarme aquí, porque esa es la primera parte, ¿no? de querer venir y empezar una nueva experiencia vital y profesional en Estados Unidos. Si no tienes la Green Card, tienes que apañártela. Si una visa de inversionista antes eran $100,000, ahora son 500,000. No optaré por esa opción de momento, y creo que durante un tiempo. Ahora el objetivo es empezar, bueno, en realidad quería empezar y he empezado, ha sido natural, con el alto rendimiento holístico y buscarme la vida cada día desde cero. Y me estimula, porque la vida es eso, empezar desde cero cada día. Quitarte los complejos, los miedos, las inseguridades, los apegos, lo material, los afectos, las emociones externas, lo que te dices a ti mismo cada día. Y esto me va a obligar a salir brutalmente de toda la zona de confort que había creado dentro de la zona del no confort, y ponerme todavía en una situación más incómoda, si es posible, de lo que ya estaba. A otro nivel, en un lugar donde no hay techo. Y entonces ver hasta dónde puedes empujar el techo en un lugar donde no hay techo. Eso es lo que me gustaría hacer. Y sobre todo, me prometí a mí mismo
en un compromiso inquebrantable que compartiría con el mundo lo mejor que tenga dentro de mí. Y este es el lugar perfecto para compartirlo con el mundo. Un altavoz amplificado donde el sistema te bloquea, pero no te bloquea con esas limitaciones tan grandes que tenemos en países como España y en algunos de habla hispana. A nivel cultural me refiero. No valoramos el mérito. Si alguien triunfa, decimos que es un ladrón, o un farsante, o un vendemotos, o cientos de miles de adjetivos peyorativos. Y si alguien fracasa, decimos que es un perdedor, que tiene lo que se merece, que tiene que fijarse en otros, ¿no? De verdad, a veces como cultura hemos fallado tan miserablemente que arreglarlo supondría un relavado de cerebro a toda, no solo a una generación, sino a las generaciones que vinieron y a las generaciones que vendrán. Wow. Debemos empezar a pensar cómo realmente vivir una vida virtuosa, cómo vivir por valores, cómo destacar el mérito, la virtud, la honestidad, la integridad, valores a los que estamos la mayoría en años luz. Así que hay que tomar decisiones y hay que dar pasos. Mi paso es día cero cada día. Mentalidad cinturón blanco. Enfrentarme a lo que tenga que venir. Ahora, hasta el 9 de febrero, tengo de tiempo para ver cómo me puedo quedar aquí. Ver qué puedo hacer. Legal, obviamente. Ver qué puedo hackear. Y luego, entre tanto, pues ir bailando. Ahora tengo una casa que no esperaba que iba a tener casa, porque cuando llegué aquí venía con una idea que era no tener ningún compromiso, y además venía con una casa que salía absolutamente gratis. Buen intercambio, ¿verdad? Bueno, no era un intercambio, en realidad era una invitación, pero las cosas como suceden. Y la vida tiene unos planes diferentes a los que nosotros hemos pensado. Así que nos presenta una nueva oportunidad y nos planta aquí, viviendo en un lugar donde pensábamos que íbamos a consumir menos y gastar menos, y bueno, ibas gastando más y consumiendo más. Y no es que mi bolsillo sea infinito y eterno, en absoluto. Es más, venir aquí significa también sacrificar oportunidades en España y en Europa, ahora menos que antes con el COVID porque todo es online, pero significa venir aquí y centrarte en lo que sabes que has venido, ¿no? Y es el alto rendimiento holístico. Y ahora debo ser honesto y no podría imaginar que iba a empezar tan bien, desarrollando tantos programas y teniendo una oportunidad de poder participar en una empresa que se está a punto de crear, en una asociación y en un movimiento como advisor dentro de una empresa que ahora mismo está facturando $25 millones al año. En este nuevo proyecto, en estas series de vídeos, también serán podcasts y también sacudidas en israelgarcia.es, voy a contar todo. Bueno, todo lo que no comprometa a nadie y todo lo que realmente muchas veces no he contado, ¿no? Sobre proyectos, sobre tipos de obstáculos. A pesar de que crees que cuento mucho y que comparto mucho, hay muchas cosas que también me las guardo, pero aquí quiero contar el día a día. No quiero tener que reflexionar sobre nada. Solo tengo que contar qué he vivido, ¿no? Y el de salir de Cancún, estar media hora en la aduana porque si venías de España no podías entrar, y le he dicho que no, que de España vine a México, de México me fui a Estados Unidos, de Estados Unidos volví a México y ahora de México me vuelvo a Estados Unidos. El lío que se supone llegar a hacer una mastermind del programa Ultra Productividad en 20 minutos mientras estoy pasando el control, mientras estoy subiendo al avión, me ponen la salida de emergencia, el hombre el asistente de la salida de emergencia me dice, oye, cortamos ya, llegar a Miami, venir aquí, no saber dónde venía, tener que decir que venía invitado, la puerta de la casa está abierta, llevan las llaves, cada vez que subo tienen que llamar a la dueña, darme cuenta de que pues eso, que tenía una casa y que sin esperarlo la casa donde estoy, no sé si está igual o mejor que la siguiente donde voy, que estaré viviendo en Design District, en Midtown a partir del lunes, pero
me fascina tanto esta casa, este lugar. Está en el centro de South Beach, en primera línea de la playa, que si todo va bien y no me largan el 1 de febrero, voy a intentar hacer el mes donde estoy y luego venirme aquí, porque la casa está cojonuda. Y sinceramente, ni tú ni yo hemos venido aquí a sufrir, ¿verdad? Tampoco hemos venido aquí a buscar placer banal, pero sí a tener las cosas que puedan hacernos sentir bien dentro de una lógica, una coherencia y una congruencia. Pues eso es lo que busco. Estar en paz absoluta, física, emocional, intelectual, espiritual. Cerca de la playa lo consigo, y seguro que el precio que voy a pagar aquí, algo me dice que va a ser mucho más barato del que voy a pagar en Design District. En Design District, la casa donde voy a quedarme está entre unos $2.200 más además impuestos. Pero a través de Woody Morse, que lo entrevisté en mi podcast de Disrupt Everything Podcast Series, un chaval de 26 años, principal manufacturador de marihuana de todo Estados Unidos, pues puedo sacarla por 1.700, y ahora veremos por cuánto puedo sacarla aquí. Quehaceres mundanos de una vida mundana, de una vida imperfecta, totalmente perfecta. Así que, día cero. Gracias por estar aquí. Acompáñame en este viaje, me encantaría. Comparte, comenta, pregunta, y cada día empezaré desde cero, desapegado de absolutamente todo, primero de mí mismo y luego del resto, y trataré de hacer y dar mi mejor versión, toda la que pueda, sin castigarme si no llego donde tenía que llegar, porque es que no tengo que llegar a ningún sitio, es día cero. ¿Y dónde voy? Hacia ninguna parte y hacia todas las partes. ¿Y quién soy? Un don nadie. Entonces, vamos a ello. Gracias por estar aquí. Dime qué te parece. Dime si te interesa este proyecto. Dime si te apetece participar. Lo haré de vez en cuando, cada 3, 4, 5 días en YouTube. Era mi idea. Pero claro, lo he preguntado hoy en las redes y todo el mundo, la respuesta ha sido tan positiva que he hecho hoy el primer vídeo tan pronto como aterrice aquí en Miami, que a lo mejor no es la mejor luz que es de noche, pero no importa, porque es imperfectamente perfecto para imperfectamente perfectos. O perfectamente imperfectos. Perfectamente imperfectos. Perfectamente imperfectos. Y esto es imperfectamente perfecto. Bueno, eso funciona igual. Así que, cuéntame qué te parece. En unos días en YouTube. Esto lo reuniré en un podcast y también iré narrando algunas reflexiones y algunos puntos clave y contándolos en escrito en nesagarcia.es. Ahora tendré que ver cómo cuadro esto con el experimento de solo hablar 4.000 palabras al día, porque en este vídeo creo que me he pasado de las 4.000 palabras. De eso se trata, y por eso es un experimento. Pero es que la vida es un experimento. Así que, día cero.